Buenos días. ¿Me escuchan? Confío. Bueno, excelente. Estos escenarios tan grandes son un poco intimidantes. Quisiera comenzar con una información, y la información viene de una organización internacional independiente de científicas, que se llama Climate Action Tracker, que lo que hace es hacer el seguimiento a las políticas de cambio global de los distintos países. Según esta organización, y perdón que olvidé mirar la hora, según esta organización, tanto Colombia como México reciben una calificación de altamente insuficiente en términos de sus políticas en relación al cambio climático, al calentamiento global. Veremos al final de mi intervención qué significa eso, pero es una herramienta que podemos consultar muy fácilmente y seguir y también hacer la auditoría a nuestros gobiernos locales, regionales y nacionales, especialmente para la gente joven, de lo que están haciendo a este respecto. No hay que repetir que estamos ante una crisis planetaria, es una crisis multifacética de clima, energía, biodiversidad, desigualdad, pobreza y significados. Enfatizo significados porque generalmente se deja por fuera, porque no es una crisis solamente de instituciones, no es una crisis solamente de un modelo económico, es una crisis de todo un modelo de existencia, un modelo de sociedad, es una crisis de cómo pensamos el humano y cómo pensamos la vida. Entonces me parece que es muy importante que enfoquemos esto, es un momento crucial en la historia del planeta y en la historia de la humanidad. Por esto, especialmente los colectivos indígenas comenzaron a llamarla desde el 92 una crisis civilizatoria. Una crisis en el modelo heteropatriarcal, moderno, colonial, racista, como quiera que lo califiquemos, pero de todas formas una crisis civilizatoria. Y el mejor apelativo que yo he encontrado para resumir lo que es la magnitud y la naturaleza de esta crisis es el concepto de terricidio. Es una crisis que está causando un terricidio. El terricidio es un concepto que les invito a todas a buscar y aprender de este concepto formulado inicialmente por el Movimiento de Mujeres Indígenas de Sudamérica por el Buen Vivir. Y Moira Millán, la gran intelectual mapuche, define el terricidio también como no solamente el asesinato de los ecosistemas físicos, sino el asesinato de los ecosistemas de conocimiento, espirituales, todo lo que es intangible, todo lo que es la cultura, todo lo que es la visión del mundo. Para Moira Millán, el terricidio es la sumatoria del genocidio, el etnicidio, el ecocidio y el epistemicidio y el feminicidio. Todos se combinan en eso que se llama terricidio, y me parece que es un diagnóstico mucho más apropiado al diagnóstico del llamado antropoceno, que también es importante, pero el antropoceno es un concepto que se presta mucho a las soluciones de gerencia, de manejo y a las soluciones de la ciencia, la tecnología y la economía, y las grandes soluciones no van a venir de allí, aunque tienen que ser parte de la solución, van a venir de las cosmovisiones, las ontologías, los epistemes, los conocimientos de los pueblos. Bueno, hay buenas noticias. Las buenas noticias es que hay una conciencia creciente a nivel planetario de que las cosas van muy mal. Hay una conciencia creciente del carácter profundamente destructivo de todos los modelos socioeconómicos de desarrollo existentes hoy en día sobre la Tierra. No hay ninguno que se salve. Segundo, por tanto, hay un gran sentimiento, especialmente entre la gente joven, de una misión histórica a la que estamos todas y todos abocados. Una misión histórica sin precedentes, en la cual no hay recetas, para las cuales no hay caminos pretrazados, para los cuales tenemos que ir inventándolo colectivamente, no individualmente, hacia dónde vamos. Por tanto, y como lo diría Enrique, nos llama a volver a pensar en la pulsión de la vida o la pulsión por la vida, que lo que está en el juego es la visión del humano y la visión misma de la vida. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está en crisis? Precisamente, lo había llamado un modo de existencia. Modelo heteropatriarcal, modelo colonial racista, es una fórmula que usamos en la teoría social contemporánea latinoamericana, está muy bien, pero no nos dice mucho más de allí. Yo he encontrado una formulación muy potente, que es la formulación de una gran filósofa jamaiquina, Sylvia Wynter, que nos dice que el momento actual está muy marcado por la
profunda dependencia, casi que el entrampamiento en que estamos, de un modo monohumanista de lo humano, de un modelo monohumanista del ser humano, que ella califica como un humano secular, liberal, racional, competitivo, bioeconómico, occidental, burgués, etc. Ese modo del humano que somos todas y todas aquí presentes y todos en el mundo, en mayor o menor grado, obviamente, de acuerdo a nuestra proveniencia, nuestra ubicación social, etc. Pero que todas y todos estamos atrapados en ese modo monohumanista del humano, que me parece un concepto muy fundamental. Y también yo diría que entonces nos culmina Sylvia Wynter a repensar qué es lo humano y a propender por una visión diferente del humano, que van a ser muchas visiones diferentes. El gran intelectual indígena del Amazonas brasilero, Ailton Krenak, aún nos invita a considerar la posibilidad de ser exhumanos, de declararnos exhumanos, lo sugiere en unas entrevistas. Entonces, ¿qué significa eso de ser exhumano? Me parece un concepto muy importante, cómo salirnos de ese hombre con H mayúscula, de la modernidad antropocéntrica, dualista, que nos está, digamos, apabullando. Surge un nuevo principio, un nuevo fundamento para la vida. La vida no es separación, como bien lo mencionaba Vandana, y agradezco su gran inspiración porque siempre nos inspira de una manera muy potente cuando ella habla que no es la separación del humano entre lo humano y lo no humano, de la mente y el cuerpo, de la cultura y la naturaleza, de que tenemos que ir más allá, que ese no es el fundamento de la vida, de que ninguna entidad existe intrínsecamente por sí sola, de que todas las entidades, todas y todos y todes, existimos profundamente en interrelación, interdependencia, todos intersomos, todos interexistimos, todas y todos. Entonces ese principio es difícil, lo podemos entender analíticamente más o menos bien, pero hacerlo una realidad interna profunda a nivel individual y a nivel colectivo es muy difícil. Estamos entre mundos, estamos entre concepciones de mundo. Tenemos un mundo hecho de un solo mundo, que es ese mundo globalizado que nos ha dado la modernidad, y tenemos que transitar hacia un mundo del cual nos habla la sabiduría zapatista, un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, la problemática de la transición, basada en el concepto de la interdependencia, basada en el concepto del pluriverso, es precisamente aquello a lo que todas y todos estamos abocados hoy en día. Y por tanto, entre ese mundo hecho de un mundo y la Tierra, como gran potencial de autoorganización y emergencia de autopoiesis, que también nos hablaba Vandana desde las teorías de la autoorganización y la emergencia, entre ese mundo que hemos creado, diseñado, y allí al otro lado está la escuela de diseño y todas las escuelas de diseño del mundo, hemos participado en construir este mundo en particular de esta forma, y la Tierra, que nunca va a ser equivaler a ese mundo, siempre va a ser mucho más que ese mundo. Entonces ahí estamos, encontramos el espacio para nuestra praxis renovadora y nuestra praxis reconstructora de mundos. Un último punto, y me parece, ¿cuánto tiempo llevo? Bueno, un último punto muy rápidamente, creo que llevo 7 minutos, pero de pronto me pasé y se me perdió, no, sí. Lo público. En el título de esta mesa está muy pertinentemente lo público. El ambiente, lo público, crisis climática, colapso climático. ¿Qué tiene que ver lo público con todo esto? Bueno, lo público nos refería a dos cosas. Por un lado, lo público, que es lo común. Vandana nos habló de los comunes. Hay una gran elaboración de la problemática de los comunes, de cómo recuperar y reconstituir la vida desde los comunes, por un lado. Pero lo público nos refiere al Estado y a los gobiernos. Y si estamos en esta crisis planetaria, quiere decir que todos los estados y gobiernos están abocados a una transición socioecológica radical. Así la llama, por ejemplo, lo llamamos desde el Pacto Ecosocial del Sur, lo encuentra muy fácilmente en internet, Pacto Ecosocial del Sur, donde ya hay una elaboración muy profunda de qué significa una transición socioecológica radical. Ningún país del mundo está metido en ese cuento todavía, ninguno. Yo creo que todos los países del mundo, unos más que otros, estamos en déficit con ese proyecto. Quisiera referirme simplemente, muy brevemente para terminar, que en la propuesta
y aquí hay mucha gente de Colombia, me imagino, del pacto histórico, su propuesta de... La propuesta de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchísimas gracias. Que es una propuesta realmente de avanzada. Ahí se contempla una transición, como dice el mismo programa del gobierno, que conozco más o menos bien. Es un programa para el inicio de una transición significativa, socioecológica, que va a ser una transición paulatina, pero que contempla muy claramente, más claramente yo creo que en cualquier propuesta de cualquier país del mundo hoy en día, y me atrevo a decirlo, y seguro algunas de ustedes me dirán, no, pero es que este otro país, o bueno, de una transición realmente, comenzando por la transición energética, pero no solamente la transición energética, pero que está muy claramente enfocada, que va a ir a contracorriente de todos los grupos de poder, pero que es muy importante que apoyemos, es muy importante que todo el programa de gobierno, de nuevo lo resaltó Vandana, se basa en un paradigma del cuidado. El paradigma del cuidado, la descarbonización de la economía, la descarbonización de la energía y la transición hacia el buen vivir y hacia un modelo no extractivista de la economía. Termino con esta frase y regreso a Moira Millán, que nos dice, no pedimos la propiedad privada, nosotros proponemos una nueva forma de habitar sobre la tierra, una nueva forma de habitar sobre la tierra. Entonces, allá tenemos que apuntar, cómo volvemos a aprender a habitar sobre la tierra, porque lo hemos olvidado. Ya no somos buenos seres vivos para la tierra, ni para los otros humanos, obviamente, porque no nos deja todo este sistema dominante que tenemos de capitalismo, etcétera, etcétera. Y por tanto, entonces, montar un programa de gobierno basado en la defensa de la reconstitución del tejido de la vida, como se propone también el pacto histórico, me parece que es una opción a la cual también debemos apoyar y apostar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alain. Habría tantas cosas que decir. Voy a mencionar dos, quizás. La primera es que es claro para casi todo el mundo que habita el planeta que estamos en una situación de emergencia. Pero hay dos formas de entender la emergencia. Por un lado, la emergencia como una situación de crisis muy profunda que cuestiona todas las formas habituales de ser, de hacer y de existir. Ese aspecto de la emergencia tiene que ver con un mundo profundamente desigual, obscenamente desigual, con el terricidio, con el feminicidio, con la destrucción sistemática de los conocimientos y saberes de pueblos y colectivos a través del mundo. Tiene que ver también con la insuficiencia del conocimiento, como bien la mencionaba Enrique, de la modernidad, de que la ontología de la modernidad no es lo suficientemente generosa, amplia, por su racionalidad estrecha, instrumental, logocéntrica, para darnos una comprensión adecuada de la vida y que por tanto tenemos que buscarla en otros sitios, en otros espacios. Lo cual me lleva al significado número 2 de la emergencia. La emergencia ya no como crisis, sino como lo genuinamente nuevo, novedoso que está surgiendo de todas partes del mundo, de todas partes del planeta, que emerge en los colectivos en que muchas y muchos de ustedes, especialmente jóvenes, están trabajando, que emergen de las luchas, que emergen de las defensas del territorio, que emergen de la defensa del cuerpo, de las mujeres, que emergen de todas esas impresionantes luchas feministas donde ayer, quienes estuvieron en la sesión de inauguración, veíamos en el hermoso y muy potente video que presentaron sobre las luchas feministas en América Latina en el presente, de que en todas esas manifestaciones hay un surgimiento muy potente, una emergencia en el sentido de una nueva forma de reconstituir el mundo, que también Vandana se mencionó a esa emergencia, que no puede ser planificada, pero a la cual tenemos que poner atención y en la cual tenemos que poner energía para que vaya en una dirección
constructiva y que no sea reabsorbida por nuevas formas reglobalizadoras del capital mundial neoliberal transnacional. Entonces, la emergencia, ¿qué es lo que emerge en ese sentido? Y lo que emerge en ese sentido especialmente son, por un lado, a nivel social, los pueblos, los colectivos, las mujeres, los pueblos étnicos, los pueblos territorio. A nivel ecológico, la tierra es el gran emergente, la tierra que nos convoca, que nos llama a pensar sobre la tierra seriamente, pensar con la tierra, pensar desde la emergencia climática, pero también desde la emergencia de la tierra como actor histórico. Y finalmente, como emergente también surgen los conocimientos y saberes, ontologías, cosmovisiones de pueblos y territorios, desde los cuales tenemos que aprender a pensar, a habitar ese espacio de la emergencia, en los dos sentidos de la palabra, para realmente pensar cómo vamos a reconstituir el tejido de la vida, cómo vamos a rediseñar, si se quiere, ese tejido de interrelaciones e interdependencias que constituyen los cuerpos, los lugares, los paisajes, las sociedades que somos y que habitamos. Entonces, que desde allí tenemos que abordar también esa reconstitución de la vida, sin querer decir que la ciencia y la tecnología y las políticas e instituciones de la modernidad no pueden aportar, que en buena medida no lo están haciendo ahora, pero que tenemos que empujarlas a todas esas instituciones ontológicamente, políticamente, para que realmente se recentren en una nueva forma de pensar la vida, de pensar la acción social y la política pública en defensa de la vida desde un nuevo paradigma del cuidado. Yo creo que debemos poner atención a que en América Latina, especialmente hoy en día, esta es una hipótesis que trabajaba un poquito ayer en otra sesión, está surgiendo una nueva narrativa de la vida, una narrativa que nos dice que la vida no es eso que nos ha dicho la modernidad. La vida no se hace a partir de individuos competitivos, de una economía de mercado supuestamente regulada, etcétera, etcétera, de esa racionalidad instrumental de que nos habla Enrique, que la vida realmente se hace en comunidad, con autonomías, relocalizando todo lo que se pueda relocalizar, despatriarcalizando, desracializando las sociedades y finalmente reintegrándonos todas y todos con la madre tierra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alain. Se me hace que una buena forma de concluir esa sesión, es invocando uno de los lemas de la campaña de nuestra querida candidata a vicepresidenta Francia Márquez, a la cual le voy a hacer una pequeña modificación. Ella siempre habla de que su campaña es de largo aliento y que será hasta que la dignidad se haga costumbre en la tierra. Muchísimas gracias.